Hola, buenas noches radioescuchas. Sean bienvenidos a un día más a esta su estación de Sex in the School, en compañía de su servidora Sandy y mi compañera Jenny. Como cada noche les damos el top 10 de la semana de la sexualidad, porque te queremos ver bien informado. Gracias, Andy. Buenas noches. Me da gusto estar nuevamente aquí con ustedes. El día de hoy se encuentra con nosotros la sexóloga Vero Ruiz, que nos presenta su libro Los 5 pilares de la sexualidad. Muchas gracias. Siempre es un gusto compartir con ustedes. El gusto es para nosotros tenerla aquí. ¿Nos podría platicar sobre esos pilares fundamentales que rescata en su libro? Claro, comenzaré por platicarles un poco sobre la sexualidad. Bueno, haciendo un poco de historia sobre la sexualidad, les puedo comentar que está basada en la filosofía, la religión y la medicina. Esto ha permitido construir nuestra idea y política en torno a la sexualidad y así se ha ido variando. La organización social también tiene que ver y esto es el parentesco y la familia. Por otro lado, también influye la economía que determina en muchas situaciones esta situación de la sexualidad que sea libre o que tenga que ver con la restricción económica. Y esto nos lleva a que la sexualidad se va regulando, el placer, la reproducción y las formas incluso de expresar el amor. Podemos mencionar que uno de los representantes más importantes en la religión judeocristiana es Moisés. Al transmitir el decálogo a sus tribus, permitió que se limitaran algunas expresiones sexuales que antes no tenían esa prohibición. Podemos mencionar un ejemplo de esta misma libertad de sexualidad que la vemos con el rey David. Él tuvo 700 parejas y no solo eso, sino innumerables amantes. Muy interesante lo que nos platica. También, por ejemplo, en su libro veo que habla sobre algo de la política. ¿Qué nos podría decir sobre ello? Bueno, como ya mencionamos, la sexualidad pues, es un asunto privado y que se practica en la intimidad. Sin embargo, una forma de regularlo y de control hacia la sociedad tiene que ver con las estructuras de los estados. Las naciones se conforman con determinadas leyes y estas regulan la forma en que la gente tiene que ejercer su sexualidad. El sistema educativo también tiene que ver en esto y obviamente los medios de comunicación. Pero hay nuevos consensos o nuevas formas de manifestar o de regular la sexualidad y una de ellas es los derechos de la sexualidad, los derechos sexuales, que tienen que ver con la igualdad, con la no discriminación, que toda persona puede disfrutar de su sexualidad, no importa su raza, su credo, su color, su idioma, su religión, su situación política, la familia, si es discapacitado, si es de edad joven, madura, etcétera. Incluso su estado civil no tiene que ver en esta situación. La gente puede tener su vida sexual de la forma que decida o que se lo marque su núcleo social. Y en estos derechos también se dice que toda persona puede ejercer su vida sexual como mejor lo prefiera y obviamente esto es no dañando a terceros y no agrediendo o no limitando la libertad de otros. Muy interesante lo que nos platica. Como veo, viene en estos tipos de derechos, en lo que es la llamada la cartilla de los derechos sexuales de los adolescentes. Y ahorita vamos a continuar con unas llamadas. Bien, ahora tenemos la llamada de la señora Chelito, la cual tiene una pregunta para usted. Señora Chelito, ¿está en línea? Sí, buenas noches. Gracias por tomar mi llamada. Quiero hacerle una pregunta a la sexóloga. ¿Es bueno o malo tener relaciones sexuales durante el embarazo?
Zoóloga, ¿qué nos puede comentar sobre ello? Bien, podemos responder que tener relaciones sexuales no le hace daño al bebé siempre y cuando no sea un embarazo de alto riesgo, ya que el cuello del útero está sellado por una gruesa membrana mucosa que lo protege contra infecciones. Además es muy placentero, ya que la pelvis tiene más riego sanguíneo, lo cual puede causar hinchazón de los genitales y aumentar la sensación de placer. Muchas gracias por su tan valiosa información. Felicidades por su programa. Muy interesante la pregunta de la señora Chelito, pero siguiendo la temática de la misma, considero que en pleno siglo XXI aún se tienen algunos mitos sobre la sexualidad y que en el núcleo familiar se tendría que proporcionar esta información. ¿Qué nos puede decir al respecto? Es cierto, otro de los aspectos importantes es la familia. Y existen varios tipos de familia. Hay uno que es represivo, en el cual no se habla de sexualidad. Está restringido, es tabú y todavía no hay esa libertad en cuanto a la sexualidad. Y por otro lado también existe la familia permisiva. Esta da pauta a comportamientos o intereses de la misma. Esto puede volverse tal vez mal visto en el sentido de que si se conceden demasiados permisos, quizá no se tenga control dentro de la familia. Y otro tipo sería la familia caótica, en la que cada quien hace lo que desea, no reprime impulsos, y esto puede llevar a un caos en ese sentido, desde el punto de vista de salud y de embarazos a temprana edad. La familia extensa, que es en donde se integran muchos miembros en ella, no hay intimidad. Todos participan de la educación, no hay una figura de autoridad como tal, y esto provoca que se tengan distintas vertientes o pensamientos sobre su sexualidad. En estas familias podemos ver que hay carencias de información, porque la actividad sexual se torna como un juego, diversión entre los jóvenes. En ocasiones no hay confianza para hablar de estos temas. Por otra parte, los padres e hijos repiten los modelos como el machismo y el feminismo, y al no tener una buena información pues clara y precisa, pues como ya mencioné antes, hay maternidad prematura, abuso sexual, iniciación precoz a la sexualidad. Lo que se recomendaría es tener una mayor apertura para tratar los temas de sexualidad en familia, para que los chicos con facilidad puedan preguntar, tratar los temas, pedir información a sus padres y establecer un buen diálogo acerca de sus cambios físicos o sus deseos, o en el momento en que ellos quieran iniciar su vida sexual, pero con ese apoyo y esa información de la familia, ¿no? ¡Wow! Increíble, una información muy acertada. Esto me remite a pensar cómo se constituyen las familias, y creo que el matrimonio aún sigue siendo la vía más aceptable. Pero bueno, nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con nuestra sección ¿Sabías qué? En un momento regresamos. Tener o no tener sexo antes o durante el periodo de una competencia es un mito o una realidad. Estas dudas siempre surgen, por eso te informamos un poco acerca de tus intereses. La Asociación Mexicana para la Salud Sexual dice que un coito promedio entre 10-15 minutos no gastan más de 100 o 150 calorías. Por lo tanto, no es un factor determinante en el rendimiento en la cancha. Es por eso que en el Mundial de Fútbol en Brasil, México prohibió a los jugadores tener relaciones sexuales antes y durante la competencia. Ya regresamos. ¿Sabías que
La mayoría de las personas que buscan casarse con alguien generalmente lo hacen por el amor que sienten hacia la otra. En ocasiones no siempre es lo mismo. Egipto tiene la tradición que entre los niños de 12 y 14 pueden casarse. Sin embargo, muchos de estos matrimonios son arreglados por sus padres para buscar una mejor posición social. Mientras que en Etiopía, en este país, la edad legal para casarse es de 18 años. Sin embargo, existen chicas que se casan a los 10. Esto porque son consideradas ciudadanas de segunda clase, que solo están para servir a su marido. Pakistán, en esa nación existe una tradición conocida como Bani, en que las mujeres pueden ser entregadas a grupos rivales para solucionar una disputa. Y finalmente en Nepal, la tradición es que las niñas se casan con adultos. Más que tradición, hay dos razones por las que obligan a las niñas al casamiento. En primera, por la dote. Entre más chicas es mayor y porque se piensa que entre más grande sea la mujer es más fea. ¿Y tú por qué te casarías? Gracias por esa sección tan interesante, chicas. Pues como podemos ver, el matrimonio aún sigue rebasando religiones, credos y fronteras. Claro, y parece que una de las cosas que también determina la unión matrimonial es la economía. ¿Qué nos puede platicar al respecto? Bueno, la política económica en México se encuentra bajo un modelo heteronormativo. ¿Qué quiere decir esto? Que beneficia solo a las parejas que están compuestas por hombres y mujeres, siendo este un mecanismo de control social para regular la sexualidad. La relación más estrecha que hay entre la economía y la sexualidad hacen mención del trabajo sexual, la trata de personas y la pornografía. En México, según estadísticas del INEGI del año 2010, existen 69.259 mujeres que laboran en el servicio sexual. Se dice que una sexoservidora pues gana aproximadamente de 1.500 a 2.500 pesos diarios de utilidades, que son el resultado aproximadamente de 25 servicios sexuales. Es decir, que por cada servicio, digamos que cobra 100 pesos, con una duración aproximada de 15 minutos. A la falta de economía se le atribuyen los embarazos a temprana edad, sobre todo en adolescentes, enfermedades de transmisión sexual, violencia doméstica, síndrome del niño agredido, abusos sexuales, promiscuidad, una serie de inconvenientes que son parte de esa amarga situación en la que vive nuestra nación. Bueno, con respecto a esto, entonces podemos decir que, pues, ¿la educación está o no contribuyendo a la mejora de la sexualidad humana? Dentro del libro menciono que la educación de la sexualidad integral y basada en los enfoques de derechos constituye el desarrollo de estas competencias para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, que obviamente pues favorezcan y mejoren la calidad de su vida, su cultura y sus proyectos futuros. Además de ser un derecho, es una herramienta fundamental para que las personas puedan tomar decisiones autónomas, claro, informadas, responsables y sobre todo saludables. Wow, muy interesante. Esta plática ha sido muy rica. Y bueno, hasta ahora llevamos 4 pilares, ¿cierto, sexóloga? Sí, claro. Entonces, díganos, ¿cuál sería el último pilar que usted menciona en su libro? Bueno, el último pilar que voy a tomar es la religión, y me enfocaré en la religión católica por ser la más predominante en el mundo. Se considera necesario incluir el análisis de la posición de la Iglesia Católica en todos los foros relacionados con la sexualidad. Poco se conoce sobre las posiciones alternativas que coexisten en su interior, o sobre la posibilidad que tenemos o que tienen los católicos y las católicas de tomar decisiones morales de acuerdo a los dictados de la conciencia, decisiones morales. Esto es conforme a su fe, que no se vea en peligro y que no entre en conflicto con su Dios
con la madre y con su padre. Recordemos que no solamente estos pilares son los únicos que intervienen en la sexualidad, también está la música, los deportes, los medios de comunicación, la tecnología. Estamos ya inmersos en un mundo globalizado en el que hasta el más mínimo factor que creemos no influirá en la sexualidad, sí va a determinar o a hacer que las personas decidan por practicar de cierta manera su sexualidad o reprimirla definitivamente. Muy interesante todo esto que hemos platicado el día de hoy acerca de su libro Los 5 pilares de la sexualidad. Recordemos que tiene a poco de haber sacado su libro a la venta y pues agradecemos toda esta información sobre la sexualidad. Sexóloga Vero Ruiz, díganos un medio en el cual la podemos localizar. Y también dónde se puede adquirir su libro. Bueno, como agradeciendo la invitación, voy a dejar aquí 2 libros para que les hagan algunas preguntas a sus radioescuchas y se ganen esos libros. Y me pueden encontrar en @RuizVero y ahí me contactan y ya nos ponemos de acuerdo para la distribución del libro. Muchísimas gracias por su presencia. Damos por concluido el programa del día de hoy y informó para ustedes Jenny y Sandy. Que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana. Gracias, Radio Escuchas.